Hola mis amores, bienvenidos al vídeo de Halloween de este año. Bueno, otros años os he preparado temas un poquito más raros para Halloween, pero este año digo, vamos a tomárnoslo con calma, que ya hemos tenido un año 2020 muy movidito, así que vamos a tomarlo con calma y os voy a enseñar tan solo mis perfumes de Halloween, claro que sí, tanto de hombre como de mujer, todos juntitos. Yo creo que este año Halloween es casi el preludio a el inicio del fin de este año catastrófico 2020 y vamos a terminarlo pidiéndole a todos esos espíritus que se presentan en Halloween, vamos a pedirles que se lleven todo lo malo para empezar el año 2021 muy bien, ¿verdad que sí? Bueno, pues hoy os voy a enseñar mis perfumes de Halloween, tanto de hombre como de mujer, como os he dicho. Bueno, yo hasta ahora sí que compraba bastante los perfumes de Halloween, sobre todo para irlos descubriendo y todo eso. Poquito a poco me he deshecho de algunos que seguramente habréis visto reseñados en el canal. Entonces me he quedado solo con unos poquitos y por supuesto miniaturas. Para mí, Halloween era sobre todo una marca fabulosa cuando estaba en manos de Jesús del Pozo. La verdad es que le daban unos toquecitos de personalidad y calidad a los perfumes que me gustaban mucho. Lo cierto es que, para que tengamos en cuenta, esta marca se crea en 1997 y en el año 2015 es cuando la marca de Halloween se vende deja de ser de Jesús del Pozo y se vende a una marca independiente que simplemente terminan siendo perfumes Halloween. Entonces, bueno, la verdad es que una vez que pasan a manos de Halloween, para mí, sinceramente, pierden un poquito de calidad y empiezan a ser sobre todo perfumes muy para todos los públicos, para todos los olfatos. Pierde ahí ese cachito de personalidad que tanto me gustan de los perfumes. Pero bueno, aún así los sigo descubriendo. Voy a enseñároslos por fechas, desde los más antiguos a los más nuevos que tengo, ¿de acuerdo? Y como no, vamos a empezar por el clásico que lo comenzó absolutamente todo. Y se trata de Halloween de 1997. Bueno, mirad que además estas primeras miniaturas que tengo pone Jesús del Pozo. En estos momentos eran todavía de la marca. Tengo que decir que de este perfume he gastado un par de frascos porque directamente es de esos perfumes que he tenido desde muy joven y lo hemos gastado prontísimo. Esta es la miniatura del primer Halloween y además aún siendo de la marca de Jesús del Pozo. Los actuales ya no pone Jesús del Pozo. Este perfume pues fue una bomba olfativa, se vendió muchísimo en España. Fijaros, tiene violetas, hojas de plátano, nardos, incienso, orquídea, vainilla de Madagascar y muchas notas más. Fijaros qué súper monada. Es de mi colección de miniaturas. Tengo que deciros, por ejemplo, la primera miniatura que tuve de este perfume me la rompieron mis hijas cuando eran muy chiquititas, eran bebés. Entonces, como veían las miniaturas de los perfumes y todo eso, les gustaban porque era casi como jugar con las cositas de muñecas. Y la primera me la rompieron. Os lo prometo, me hinché a llorar pensando que había perdido mi miniatura. Menos mal que tiempo después pude volver a conseguirla porque te lo prometo, me puse a llorar terriblemente por haber perdido mi miniatura. No me digáis que si se os rompe un perfume no os pasa algo parecido. Bueno, pues vamos con Halloween Kiss. Aquí está la miniatura de este perfume. Que esta, como vemos, por fuera no pone Jesús del Pozo. A ver si lo pone abajo. Perfumes de Jesús del Pozo. Lo pone aquí abajo. También es una edición de Jesús del Pozo. Eso es importante porque quizá adelante hagan las miniaturas. Mira, mira. También lo pone aquí. Sexy Kiss, Jesús del Pozo. Lo pone aquí abajo. Os parecerá una tontería, pero las próximas miniaturas que hagan de estos perfumes las harán ya poniendo tan solo Halloween, por lo cual tenerla como Jesús del Pozo es importante. Esta es del año 2008 y lo bonito y lo divertido que tiene esta es que es un perfume que tiene Coca-Cola, sandía, violeta, chocolate, madera de teca, entre otras notas. Es un perfume muy divertido. Ahora ya cuando fabrican los nuevos perfumes de estos salen con la misma forma
de Halloween y ya no tienen todas las flores y toda esa forma tan bonita que tienen estos frascos. Me gusta mucho. La pena es que los antiguos prácticamente ya no los encuentras y solo te encuentras las nuevas ediciones solo de Halloween. Vamos con el perfume de Halloween Kiss Sexy. También pone, aquí, mira, lo enseño porque estoy muy contenta de ello. Jesús del Pozo. Este es una versión parecida a la anterior. Bueno, no parecida en aroma porque se distingue bastante. Es del 2019. Esta es la que hace no mucho en una compra os enseñé que había comprado el frasco, pero resulta que no era. Primero no era el de Coca-Cola que yo creía, y era otro. Y ya no venía así, mirad cómo venía el Sexy Kiss. ¿Veis? También más alargado y con toda esta forma bonita de flores. Así era como eran los frascos grandes. Ahora los actuales tienen la forma uniforme de todos. Este contiene manzana, limón, fresia, ciclamen o sándalo, entre otras notas. Las reseñas están en el canal, como siempre. Más. Bueno, ahora nos vamos, mira, al 2011. En 2011 nos presentan este, a ver si, sí, o de Parfum, aquí lo pone, Jesús del Pozo, ahí. Muy bien, pues esta también tenía una forma muy chula porque en lo que es el frasco que todos conocemos de Jesús del Pozo, le pusieron primero el tapón, el del tapón, esta es la miniatura, no lo viene, ¿de acuerdo? El tapón es como una bola de discoteca en el frasco grande y alrededor de todo aquí viene como con edificios. Mirad, la bola de discoteca y vendrían con los edificios que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Aquí todo dibujado alrededor de este. Este ya es un perfume que hemos dicho del 2011, Halloween Fever, y tiene naranja, flor de loto, ylang, vainilla o pachulí. Bueno, nos vamos ahora después del 2011. En 2012 aparece uno de los primeros perfumes de Halloween. El primer perfume de Halloween que es para hombre y es un eau de toilette. Yo siempre digo que esta línea masculina de perfumes viene a ser muy divertida, muy chispeante, muy juvenil y en parte económica. Por eso cuando algunos chicos nos piden recomendación para ellos y tienen edad joven y quieren que sea un aroma divertido, fácil de llevar, les recomiendo mucho esta línea porque me ha sorprendido y me ha gustado mucho. Este es Halloween Man, como os digo, del año 2012. Contiene martini, hojas de violeta, albahaca, canela o cuero. Lo divertido también de estos perfumes es que cada uno de los perfumes masculinos contiene una nota de licor distinta y ahora después os lo seguiré enseñando. Después del año 2012 nos vamos al 2015, como habíamos dicho, cuando entra en acción la casa Halloween y ya no es de Jesús del Pozo. Lo podemos ver en Halloween Tattoo. Como veis, si miramos alrededor de lo que es este frasco, ya solamente pone Halloween. E incluso aquí, donde ya pone el nombre del perfume, la marca y todo eso, ya no nos pone que sea de Jesús del Pozo. ¿De acuerdo? Así está. Bueno, pues nos encontramos que este es uno de toilette. Este está, a ver, la imagen y todo esto que tiene este perfume está muy chula. Bueno, pues perdonad que me he equivocado porque este se ve que aún es de Jesús del Pozo, que pone el nombre aquí abajo. Bueno, lo chulo que tiene este perfume, primero, la decoración es impresionante. Mirad la forma, las calaveras, todo que tiene, me encanta. Y luego este es uno de los Halloween más complicados de utilizar y de llevar. Para mí no me gusta directamente. Os lo digo, ¿por qué? Os leo algunas de las notas que tiene: piña colada, rosa negra, sal de mar, cuero y haba tonka. La combinación de rosa con un tono salado de la sal de mar que le da un toque acuático que no soporto, más el cuero, hace que sea un perfume que lo amas o lo odias. Creo que es de los más raros de Jesús del Pozo en la casa Halloween. Este Halloween Tattoo. Este
Fijaros, creo que lo tenía puesto en Wallapop y ahora que me doy cuenta de que es un perfume de Jesús del Pozo, creo que lo voy a retirar de allí porque prácticamente debería de guardarlo como un perfume de colección porque más como este no lo va a ver. Según termine el vídeo, lo quito de Wallapop. Nos vamos al perfume masculino Halloween Shot. Bueno, en este caso nos encontramos con un perfume que de los Halloween Man, este es un poquito el que menos me gusta. Sobre todo porque tiene un toquecito entre atalcado, tiene salvia, que es un aroma que no entra demasiado conmigo, y el cuero destaca más que otros aromas. Pero aún así es un perfume que en la piel de hombre queda muy bien y es sobre todo para gustos, ¿vale? Halloween Shot del año 2016, como os dije, tiene notas de licor, en este caso de daiquiri. Y como te he dicho, cardamomo, iris, salvia y cuero. Es más personal sobre todo porque esas notas iris te da un toquecito atalcado y el cuero que le da cuerpo al aroma es, por supuesto, más personal y probablemente un pelín más adulto que los otros distintos de Halloween, pero aún así muy rico. Todo es probar. Y nos vamos al Halloween Man X del año 2019. Este huele tremendo de rico, buenísimo. Halloween Man de 2019. Fijaros, es un perfume que tiene café, nota de licor, whisky, canela, cuero e incienso. Muy divertido, muy rico, con ese toque oscuro pero licoroso y chispeante de esas notas. Esto huele riquísimo. Ya os lo digo yo, esto huele fenomenal. Halloween Man X del año 2019. Me gusta muchísimo. Creo que de estos tres, mi favorito. Nos vamos con el último perfume que te enseño de este año. Además fue la novedad que sacó Halloween en este año 2020. Halloween I'm Unique. Aquí está, soy única. Y bueno, pues nos presentaron este perfume súper colorido, que también es un eau de toilette. Y en este caso pues tiene notas de bergamota, almendra, buchu, rosa, leche de coco y heliotropo. Tengo que decir que, mira, ¿ves? Ahora aquí ya solamente pone Halloween y ya no nos pone Jesús del Pozo. Tengo que decir que aunque es un aroma que nos cuenta tantísimas notas, una cantidad de notas muy ricas, muy agradables, pero al final te encuentras con un aroma dulce, floral, que huele rico, pero no es para tirar cohetes. O sea, prácticamente este lo guardo para mi hija, para mis hijas, para cuando gasten algunos perfumes, porque creo que es un aroma floral, dulcecito, que les va a gustar, así que para cuando terminen perfumes, que lo utilicen. Huele bien, pero no es nada del otro mundo. Creo que desde lo que fue Halloween, en aquellos primeros años, ¿verdad? Que nos volvimos locas con este perfume y que hoy en día aún sigue siendo maravilloso, aunque ya está toqueteado, ni siquiera dura lo mismo. Pero bueno, de lo que fue el primer Halloween a lo que es ahora, ha perdido un poquito. Creo que si digo estas cosas, la marca nunca va a querer trabajar conmigo. Pero bueno, yo os lo enseño y por supuesto, como siempre, os doy mi opinión personal. Amigos, ¿tenéis algún perfume de Halloween? Compartírnoslo, contárnoslo un poquito, que así seguiremos opinando, compartiendo y sabiendo un poquito más de los gustos de todos. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya entretenido y por supuesto seguiremos descubriendo. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.